Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Una semana más en Informa Radio con Don Pío Moa deshaciendo mitos. Una hora con la historia. Don Pío, bienvenido. ¿Cómo estamos? Hola, muy bien. Otra vez de nuevo aquí. De nuevo aquí. Bueno, digo que la política española parece de ciencia ficción. Antes de meternos en materia, sí me gustaría saber su opinión, sus reflexiones. Ahora han trascendido unas conversaciones, unos grupos de WhatsApp, unos chats entre el presidente y su mano derecha, Ábalos. La izquierda está muy preocupada por las filtraciones, que no por el contenido de esos mensajes. Lo que vive este país, la verdad es que la capacidad de sorpresa se va agotando, ¿no? Bueno, esto en realidad no es tan nuevo. O No. sea, el PSOE cuando llegó al poder instauró, por así decir, la cultura de la corrupción, ¿no? La corrupción se extendió a todas las esferas y no hay que olvidar bueno, que esto no ha cambiado mucho. Con Zapatero siguió siendo lo mismo, ha aumentado, y con este fulano pues más aún, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos en una situación más grave todavía que eso. Yo creo que ha sido lo del rey en Mauthausen. Sí, sí. Eh, Sí, también. sí, es una cosa que verdaderamente asombra un poco, ¿no? Creo que ha sido definitivo, ¿no? Uno pensaría que el Sánchez pues utiliza a Felipe como una marioneta, pero desde luego que no es así, ¿eh? Constantemente el monarca da muestras de pensar en el fondo como Sánchez, ¿eh? Y como el PP, porque piensan lo mismo en general, ¿no? Sí, Y sí, sí. parece haber unido a ellos el destino de la monarquía, una monarquía traída por Franco, ¿no? Sí, sí. Entonces he hecho algunas consideraciones en mi blog y en Twitter también sobre esta cuestión, ¿no? Primero, teniendo Paracuellos al lado mismo de Madrid, le ha dado al monarca por viajar a Mauthausen para homenajear a víctimas y decir algunas majaderías y falsedades históricas. Bueno, ¿por qué? Ha sido su contribución a la campaña del Saunas contra Franco. Llamo el Saunas a este señor que gobierna hoy día en España, ¿no? Pues parece ser que es así, ¿eh? Esto es algo, bueno, allí ha aparecido entre banderas llamadas republicanas, enarboladas por los rojos que destruyeron la República, etcétera. Bueno, pues ha homenajeado el monarca en Mauthausen dijo él, los republicanos que lucharon contra el nazismo y por la libertad. Nada de esto es cierto. O sea, uno se pregunta, es que han enseñado algo de historia a este hombre. Ni eran republicanos, sino que fueron los que destruyeron la República, los rojos, ¿no? Ni lucharon por ninguna libertad, a no ser que llamemos libertad al comunismo, porque era por lo que luchaban. Y es cierto que fueron víctimas del nazismo, pero ni siquiera lucharon probablemente contra el nazismo antes de la invasión de la Unión Soviética. Claro. Porque no se olvide que en Francia los comunistas colaboraron con los nazis hasta la invasión de la URSS. Incluso fueron ilegalizados porque estaban saboteando el esfuerzo de guerra de Francia frente a Alemania. Pues estos eran los republicanos que lucharon contra el nazismo y por la libertad. Ni por la libertad, ni republicanos, ni contra el nazismo. Bueno, contra el nazismo una temporada, por eso sufrieron esas consecuencias, ¿no? Y yo sospecho que la farsa de Mauthausen tiene que ver con la heroica lucha de Sánchez contra Franco, ¿no? Bueno, sospecho, ¿no? He leído Javier Esparza, Sí. lo ha dicho que ha sido así, ¿no? O sea, ha sido un acto de la campaña contra Franco que ha emprendido este estafador, ¿no? Y ya digo, sospecho que el monarca ha actuado con voluntad, como cuando la amnistía golpista. La amnistía significó el fin del régimen del 78. Significó el fin del régimen porque significó
en fin, la apoteosis del golpe, vamos Claro. a decir así. Todo el mundo. Y realmente la excusa que puso él es que la Constitución le obligaba a firmarlo. Hombre, la Constitución obliga a firmar lo que sale del Parlamento, suponiendo que lo que sale del Parlamento es legal Claro, y es constitucional. claro. Pero si es lo contrario, no puede tener esa obligación de ninguna de las maneras. Y lo que ha hecho es eso. Y quiero recordar que todo el problema ha venido de 2002, cuando el PP dejó de ser oposición realmente para convertirse en un partido antifranquista más. Y antifranquismo significa contra el referéndum de diciembre de 1976, que decidió el paso a la democracia desde el franquismo, desde la legitimidad del franquismo, no desde una supuesta legitimidad del Frente Popular o de la República. Bueno, pues esto el señor Aznar lo borró de un golpe. O sea, una decisión democrática y por en fin, abrumadora mayoría, se acabó. Y se unió a la versión político-histórica del PSOE. Entonces empezó una involución antidemocrática que terminó en el golpismo. Bueno, pues el monarca ha firmado la disolución, vamos a decir, de la Constitución del 78, ¿no? Y, en fin, luego, claro, yo creo que, como digo, que el monarca ha actuado así por convicción, más o menos, ¿no? Sí, sí. No creo que lo manejen, ni que lo presionen, ni nada, porque eso no es verdad. Si él quiere otra cosa, puede hacer muchas cosas, ¿no? Igual que cuando la profanación de la sepultura de Franco, ¿no? Él podía haber movido, porque aunque tenga que aceptar muchas cosas por la Constitución, tiene también muchas relaciones, mucha fuerza, mucha influencia en muchísima gente. Podía haber movido algo, no movió nada, no movió ni un dedo, igual que los obispos, ¿no? Entonces, esto es porque piensa así. Yo creo que debe de pesarle mucho la verdad de que debe la corona a Franco. Algo que no le va a perdonar la izquierda tampoco, ¿no? Luego, para entender esto, porque no basta con denunciar lo que está pasando, por chocante que sea, es que todo eso tiene una lógica y tiene una historia, ¿no? Cuando Gil Robles estaba en el exilio, después de la Segunda Guerra Mundial, era de los que creían que había que echar a Franco y poner a Don Juan. Sí. Y además creyó que eso iba a ocurrir, porque a ver cómo iba Franco a resistir la fuerza de los que habían derrotado a Alemania, Italia y Japón, ¿no? Ya he explicado muchas veces por qué fue esto así y por qué pudo desafiar el aislamiento internacional y las medidas criminales realmente que se intentaron contra España, ¿no? Y Gil Robles, como digo, creía que el régimen estaba a punto de hundirse, como lo creían muchísimos, también el propio franquismo, ¿no? Pues expresó cuál debía ser la estrategia de Don Juan, la estrategia monárquica, que por cierto tenía un precedente, que venía a ser algo así como congraciarse con las izquierdas porque las derechas siempre apoyarán a la monarquía por la cuenta que les trae. Lo decía así casi textualmente, ¿no? Y efectivamente cuando llega la transición, poco después, la monarquía se olvida de su origen y empieza a congraciarse con los socialistas, etcétera, ¿no? A pesar de que el propio Juan Carlos, al principio, decía una de esas cosas, las cosas que decía era que el PSOE estaba lleno de chorizos. Bueno, parece que le pareció al final bien, ¿no? Bueno, la izquierda nunca se congraciará con la monarquía. No. Solo puede fingirlo temporalmente por debilidad. Evidentemente, el PSOE ahora mismo no puede alzarse contra el monarca, ¿no? En primer lugar, porque le está siendo muy beneficioso, pues le está viniendo muy bien, ¿eh? Y en segundo lugar, porque es una cuestión que tiene que madurar todavía. Tiene que madurar un momento en que la monarquía deje de tener apoyo popular, que todavía lo tiene, que viene del franquismo, ¿no? Claro, claro. Y, por otra parte, la derecha dejará de apoyar a la monarquía
debido a esas necias y suicidas políticas. Eso fue lo que ocurrió en 1931. Cuando Primo de Rivera salvó a la monarquía, que estaba al borde del derrumbe en 1923, y salvó al país de los cánceres que estaban acabando con el régimen liberal de la Restauración. Acabó con las plagas del terrorismo anarquista, que no había manera de eliminarlo, desapareció sin mucha represión también. Acabó con la euforia de los separatistas que estaban a punto de dedicarse a lo que llamaban la solución heroica, es decir, la lucha armada, en concomitancia con Abdelkrim en el Rif, con la revuelta del Rif, ¿no? Acabó con el problema de Marruecos y desarrolló a España como nunca antes. Bueno, pues bien, por una serie de causas que tienen que ver con la miseria de nuestra derecha, pues tuvo que irse. Y el rey pretendió que él había sido también una víctima de Primo de Rivera. Esto hizo que muchos monárquicos dijeran, pues muy bien, pues no queremos saber nada con si te vas, si la izquierda quiere echarte, allá tú y ellos. Y esto fue lo que ocurrió en 1931. 1931, dice Cambó, recuerda cómo no había manera de convencer a políticos monárquicos de cierta influencia que seguían siendo políticos, que seguían siendo monárquicos, pero consideraban que la monarquía estaba acabada. Y estaba acabada por esto, congraciarse con la izquierda, porque la derecha, por la cuenta que le trae, siempre la va a apoyar. Bueno, pues ni la izquierda se va a congraciar con la monarquía, ni la derecha va a estar permanentemente apoyando a una monarquía que se comporta de esa manera. Y eso es lo que creo que va a pasar. Y claro, si la monarquía quiere sobrevivir, no puede declararse hostil a la izquierda, pero tampoco debe tratar de mimarla, ni de actuar como una marioneta de ella. El equilibrio entre no ser hostil y no congraciarse demasiado con ella, pues es difícil. Pero es lo que define la gran política. La gran política siempre funciona entre equilibrios. Franco, por ejemplo, fue un maestro del equilibrio. Lo fue en la Segunda Guerra Mundial, lo fue entre los 4 partidos o familias del franquismo, que podían llevarse muy mal si no fuera porque los sabía equilibrar, vamos a decir, y armonizar. Lo fue en general, ¿no? Y gracias a eso, pues, España, pues, progresó como progresó, entre otras cosas. Luego, nosotros, tenemos un problema muy serio, ¿no? La monarquía parece querer suicidarse como en el 31, porque si une su destino al PP y al PSOE, pues creo que el PP y el PSOE están en crisis y van a tener crisis todavía más graves, ¿no? Y con ellos arrastrarán a la monarquía. Es decir, si quiere suicidarse siguiendo la receta de Gil Robles, pues es difícil impedirlo, ¿no? Y es un gran problema. No tendría por qué serlo si no fuera porque los republicanos de hoy son tan botarates como los de entonces. Y insisto muchas veces, es preciso leer a Azaña, porque nadie mejor que él describe lo que era la República y los republicanos. Cuando decía cosas, esto lo repito mucho, pero vamos, decía cosas por el estilo, ¿no? Eso de que solo eran capaces de una política, como decía, una política tabernaria, de botín y... Sí, de codicia y botín, de codicia y una botín, idea alta, ¿no? Bueno, esto es lo que define a los socialistas, al PP y en general a los que se declaran republicanos, que en su mayoría los más decididos republicanos suelen ser comunistas, como los de Mauthausen, por cierto. Bueno, pues esta es una situación de fondo muy grave y que hay que tener en cuenta. Y esta es, porque en definitiva, ya digo, la monarquía viene del franquismo,
se consideraba como un elemento moderador y un elemento de calma en las peleas políticas, pero si se une precisamente a los antimonárquicos, o sea, porque hay que observar, por ejemplo, Sánchez, la manera despreciativa como ha tratado muchas veces a Felipe VI. Vamos, cuando juró el cargo, prometió el cargo, ¿no? Haciéndole pasó delante de él casi sin hacerle caso, ¿no? Claro, con una indiferencia, ¿no? inclinación insignificante, ¿no? Bueno, pues esto sobre la monarquía, ¿no? Sí. Y precisamente ya que parece que el monarca se ha declarado antifranquista, pues conviene explicar también por qué es preciso vindicar a Franco. Lo he expuesto brevemente en mi blog, Más España y Más Democracia. Primero, ¿por qué debemos vindicar a Franco? Ante todo, porque él representa la continuidad histórica de la nación española después de derrotar a sovietizantes y separatistas que la amenazaban. Sin esa continuidad, volverá el caos de la República y del Frente Popular, que es, como amenaza, volver ahora. Incluso no es descartable una nueva guerra civil, aunque la creo muy improbable hoy por hoy, pero quien conoce la historia sabe de sobra que no se puede descartar nada, ¿no? Ahora, si la nación española no continúa, la nación es la base para la democracia, para cualquier tipo de régimen, para cualquier tipo de entendimiento entre la gente. Si se rompe, pues lo que viene después ya lo sabemos. Y parece que hay mucha gente interesada, no solo en España, pero en España mucha, ¿no?, en que la nación española se disuelva en una serie de estaditos hostiles entre sí y que serían fácilmente manejables por otras potencias, ¿no? En segundo lugar, hay que vindicar a Franco porque supo mantener a España al margen de la guerra mundial y supo mantenerla siempre independiente, también cuando las bases fue una cosa beneficiosa tanto para España como para USA. Fue un negocio de esos típicos. España necesitaba, por una parte, salir del aislamiento, lo cual ayudaba a que salir del aislamiento, aunque lo principal fue que se mantuvo desafiante contra ese aislamiento. Pero, claro, existía el peligro soviético. Y ante el peligro soviético, la neutralidad anterior, pues, era muy dudosa, ¿no? Y el único país, la única potencia que podía proteger a Europa Occidental de una ofensiva soviética, una ofensiva militar, pues era USA, quieras que no, por eso tenía bases por todo el continente. Y es decir, a USA le convenía las bases y a España también le convenían como protección, simplemente. Algunos absurdos se lamentan eso de las bases. No, las bases en aquel momento tenían su sentido. Cuando cayó la Unión Soviética dejaron de tener su sentido. Actualmente son una grave carga para España, un grave peligro, porque en caso de una guerra que a nosotros no nos va ni nos viene, pues seríamos blanco de misiles de otra potencia, ¿no? Pues ese mérito de mantener a España al margen de la guerra mundial e independiente, pues es muy actual cuando las oligarquías de la OTAN y de la Unión Europea planean una nueva gran guerra en Europa. Lo están planeando, lo dicen y siguen, dale que te pego, aunque ahora hablaremos un poco de ello, es muy poco probable que lo consigan, de momento. En tercer lugar, porque Franco supo hacer frente a las asechanzas de los triunfadores en la Guerra Mundial, en la que no había participado, pues asechanzas para imponer al país un régimen tutelado. Porque, claro, la mitad de Europa quedó bajo la tutela de USA y la otra mitad bajo la tutela de la Unión Soviética, más que tutela, dominación. Y, claro, España era la excepción y, por supuesto, consiguió impedirlo Franco, ¿no? Y derrotó un aislamiento criminal combinado con el maquis, con una guerra de guerrillas interna, que todo ello estaba diseñado para hambrear el país y volver a la guerra civil.
Esto lo derrotó también Franco, y esto es otra razón muy importante. En cuanto a la Guerra Mundial, y en relación también con Mauthausen, ocurre una cosa. Los socialistas querían, durante la Guerra Civil, prolongarla para enlazarla con la Guerra Mundial. Esto no es una acusación contra, lo dicen ellos, lo dijo Negrín clarísimamente, ¿no? Es decir, ellos querían que España sufriera, pues, a lo mejor 1 millón de víctimas más y destrucciones enormes en la Guerra Mundial, porque creían que así ellos seguirían mandando. O sea, para mandar les importaba muy poco destrozar prácticamente el país. Bueno, Franco se lo impidió, y estas son una de las razones por las que lo odian tanto. Les impidió prolongar la guerra hasta enlazar con la Guerra Mundial, y les impidió participar en la Guerra Mundial. Esto se olvida, pero esto es lo esencial, es el punto clave que explica muchísimas cosas. Bueno, en cuarto lugar, y resumen, pues vindicar a Franco es fundamental porque reconstruyó un país destrozado, no solo económicamente, destrozado primero por el Frente Popular y después por la guerra, sobre todo en la zona del Frente Popular, pues, sino también destrozado moral y anímicamente. O sea, destrozado en el sentido de que había unos odios feroces que impedían la convivencia en paz y en libertad, que eso fue lo que creó el Frente Popular. Y lo hizo, esta reconstrucción, hizo al país apto para una convivencia en paz y en libertad, y para una democracia no convulsa como había sido la República. Una democracia que nuevamente está siendo arruinada por los antifranquistas, por el PP, por el PSOE, por los separatistas y parece que también por la monarquía. Es una cosa asombrosa, pero estamos asistiendo a unas cosas tremendas, ¿no? Y en fin, hay una quinta razón para vindicar a Franco. Sus enemigos, PP, PSOE y separatistas, son los partidos más corruptos, más antinacionales y más antidemocráticos a lo largo de toda la historia del siglo XX. He escrito el PSOE en la historia de España para explicar esto, este carácter del PSOE, porque es el libro de el PSOE en la historia de España no solo es una historia del PSOE, es una historia también de España en toda esta época, porque las historias que se cuentan suelen ser muy confusas, ¿no? Bueno, pues esto, que sean estos partidos más corruptos, antinacionales y antidemocráticos, es lo que les hace odiar la memoria de Franco. Claro. Pues esta es un poco la situación. Y volviendo al peligro de guerra en Europa, hemos visto cómo entre Zelensky, el jefe de gobierno inglés, el francés y el alemán, habían planificado una gran provocación que podría llevar a ampliar mucho la guerra o bien a una especie de rendición de Rusia, con el cuento del cese el fuego, de la tregua de 30 días, etcétera, ¿no? Que ellos unían a la presencia de tropas francesas y otras, ¿no?, en Ucrania para garantizar esa tregua. Esto era peligrosísimo, porque claro, si meten ahí aquellas tropas, Rusia tendría que atacarlas y entonces sería la guerra en Europa. No nos damos cuenta de la trampa que estaban creando, ¿no?, a Rusia, ¿no? Y Putin la ha salvado de una manera, digamos, con una maniobra maestra. Ha dicho, no vamos a hacer la tregua, sino vamos a negociar ya. Es más, vamos a continuar las negociaciones de Estambul, que estuvieron a punto de parar la guerra a las 6 semanas de comenzada. Recuérdese, aquellas negociaciones llegaron al acuerdo con Ucrania, con el propio Zelensky, de que Ucrania permanecería neutral. La OTAN no entraría allí, no habría tropas extranjeras en Ucrania y, por supuesto, las zonas. En aquel momento no reivindicaba la zona del Donbass. No, es verdad. No, en aquel momento el Donbass seguiría en Ucrania, solo que con alguna autonomía, ¿no?, algún respeto a su cultura rusa. Eso era lo que se acordó en Estambul. También en relación con Crimea. Crimea seguiría como estaba, con Rusia,
pero durante un periodo de tiempo determinado y luego ya se vería. O sea, estos acuerdos le parecieron muy buenos a los ucranianos, pero entonces intervino ¿cómo se llamaba? Sí, Biden El inglés. sí, Bob, sí. Sí, y los useños, ¿no? Sí. Por delegación de los useños, para decir a Zelensky que de ninguna manera, que la guerra tenía que continuar, porque la iban a ganar. ¿Y cómo la iban a ganar? Pues ya digo, lo he repetido muchas veces. Primero, las sanciones iban a arruinar la economía rusa. Segundo, las armas de la OTAN eran mucho mejores que las rusas. Y, en tercer lugar, iban a declarar a Rusia un país paria, aislado dentro del mundo. Un poco lo que quisieron hacer con España al final de la Segunda Guerra Mundial. Un país paria, aislado, en ruina económica y, desde luego, con armas mucho peores. Y debemos recordar que poco después vino la ofensiva ucraniana, que consiguió recuperar mucho del territorio que los rusos en un primer golpe habían conseguido. Hasta el punto de que mucha gente decía, bueno, el ejército ruso es una broma. Bueno, quien va ganando la guerra actualmente es Rusia. Y esto, claro, preocupa enormemente en la Unión Europea. Preocupa enormemente porque aquí hay que ver la situación. Si Rusia es derrotada, se crearía una crisis interna tan fuerte que podía derivar en una fragmentación incluso de Rusia, ¿no? Porque Rusia es un país muy grande, no solo muy grande, sino con muchas etnias que son perfectamente explotables, y la OTAN ha querido explotarlas para provocar fragmentación, ¿no? Y esto, claro, Rusia no puede aceptarlo. Sería un peligro existencial, como ha dicho Putin, ¿no? Y, a su vez, para la Unión Europea, si es derrotada, si gana Rusia, pues se encuentra en una crisis interna tremenda. No es que Rusia vaya a invadir otros países, que ha dicho claramente que no lo tiene esa intención en absoluto, ¿no? Y además es lógico que no la tenga, porque sería meterse en un berenjenal enorme. Si ya a Ucrania le está costando un ojo de la cara, vamos a decir, pues imaginemos, ¿no? Entonces nos encontramos con que la derrota para la Unión Europea es muy difícil de admitir. Crearía una crisis interna de credibilidad entre ellos, entre los propios países de la Unión Europea, en la OTAN, etcétera. Recuérdese que cuando la derrota en Afganistán, mucha gente decía, bueno, ¿para qué nos sirve la OTAN, no? ¿Qué sentido tiene seguir con la OTAN? Realmente la OTAN, si no hay amenaza soviética, tenía que haberse disuelto, ¿no? Cuando cayó la Unión Soviética. Entonces ahora dicen que, para justificarse, dicen que hay que derrotar a Rusia como sea, porque si no, nos invadirá. Esto, ya digo, es absolutamente falso, ¿eh? O sea, es una invención para seguir con la guerra. Y claro, aquí se encuentran ahora con el grave problema de que Estados Unidos, o sea, USA, ha decidido que ya le ha costado demasiado dinero y demasiados problemas, y sin que haya ninguna perspectiva de victoria. Entonces ha dejado la pelota en el tejado de la Unión Europea. Y la Unión Europea se encuentra en esta situación verdaderamente siniestra. Y ahora, evidentemente, si Zelensky ha aceptado no la tregua de 30 días para después negociar, sino la negociación continuando las negociaciones de Estambul, no ha sido por voluntad propia. Eso ha sido porque Trump le ha dicho, tienes que aceptar esto. No es por ninguna otra razón. Tiene que aceptarlo, y además la Unión Europea se encuentra en una situación realmente patética, porque no va a pintar nada en las negociaciones. Como máximo le darán, un papel cuando se firme el acuerdo, si es que se firma, para estar allí presente, pero nada más. Claro, la probabilidad de que estas nuevas negociaciones de Estambul lleven a algo definitivo son muy, muy lejanas, ¿no? O sea, Rusia no va a renunciar a integrar a las regiones de cultura rusa, de lengua y cultura rusa, después de todo lo que ha pasado. Eso pudo haber ocurrido en las primeras negociaciones de Estambul, pero ahora ya no. Ahora las cosas han cambiado. Claro.
O sea, es imposible que renuncie. Y es, vamos, prácticamente imposible que renuncie Zelensky a Crimea, a Lugansk, a Donetsk, en fin, a Zaporizhia y a todos ellos, ¿no? Entonces, ya digo, pero por lo menos ya hay negociaciones y verdaderamente Ucrania está en una situación muy mala, porque el respaldo de Inglaterra, de Francia y de Alemania no va a ser suficiente si falla el respaldo de USA. Así que vamos a ver. Lo que importa es ver, por una parte, cómo son las maniobras. O sea, dado que Trump ha dicho prácticamente, dice, bueno, a la Unión Europea, si queréis seguir la guerra, la pagáis vosotros. Yo lo que quiero es que me devuelvan el dinero. Se he puesto sobre la mesa, claro. Exactamente, porque claro, Zelensky creía que eran donaciones, pero Trump ha dicho que no, son préstamos, ¿sabes? Hay que devolverlo de una manera o de otra, ¿no? Vais a dar las tierras raras y todo lo que haga falta. Y claro, la Unión Europea, pues ahí pinta muy poco. Y pinta muy poco, pero está desesperada, porque, vamos a ver, si gana Rusia, que parece lo más probable, viene ganando y es lo más probable que gane, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Para qué sirve la OTAN? ¿Para qué sirve su unidad, su pretendida unidad política y militar? Bueno, militar no piensan en ella siquiera todavía, ¿no? Bueno, pues esta es la gran cuestión. O sea, y por eso prefieren escalar la guerra pero, claro, teniendo en cuenta que USA, que es la potencia dominante, dice que no, que ellos se desentienden, ellos lo que quieren es que se acabe la guerra de una vez y que Ucrania pague el precio de haber renunciado a los acuerdos de Estambul de 2022. Porque ya digo, a las 6 semanas de empezar la guerra, hubo negociaciones y ya digo, llegaron a un acuerdo. Ese acuerdo ha sido saboteado por USA e Inglaterra fundamentalmente, que son los países determinantes de la OTAN, y hay que decir que a ellos y a Zelensky, que lo aceptó, se deben los cientos de miles de muertos innecesarios que hubo después. Y ahora esas negociaciones se retoman en Estambul en unas circunstancias mucho peores para Ucrania, en que el respaldo de USA casi ha desaparecido, en que han perdido una gran cantidad de territorio, en que han perdido cientos de miles de hombres, ¿no? O sea, la situación, no hay más que ver los vídeos en que cómo reclutan a soldados para el frente, a patadas, literalmente, muchas veces. ¿No? Bueno, pues esta es la situación a la que se ha llegado. Así que, evidentemente, Trump es muy cínico porque ha sido su país el principal causante del problema. Pero ahora dice, bueno, yo ahora, bueno, si ustedes quieren seguir, le dice a la Unión Europea, ya ustedes, ¿no? Claro. Y ustedes pagarán. Yo no voy a seguir pagando, más o menos es lo que le dice. Es lo que les ha venido a decir. Ahora, insisto, no hay que ser optimistas porque es muy difícil que se llegue a un acuerdo y posiblemente al final será en el campo de batalla donde se decidirán las cosas, más que en la mesa de negociaciones. Bueno, pues vistas estas cosas, este pequeño repaso sobre la situación internacional, que es muy importante porque todo está cambiando. O sea, los que hemos vivido otras situaciones, nos damos cuenta de que hay una sensación de inseguridad como no la había habido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Hay una sensación en que no está claro por dónde van unos y por dónde van otros, en que el final de la era europea que supuso la Segunda Guerra Mundial está, aunque en aquella época digamos que las potencias dominantes eran todavía en cierto modo europeas o con influencia cultural europea, o sea, USA y la propia Unión Soviética. El marxismo es una ideología típicamente europea, ¿no? Pero actualmente se están dibujando ya otras potencias, en particular China, también la India, que se están convirtiendo en superpotencias que ya no tienen no son parte de la tradición europea, de la tradición cultural europea, son otra cosa. Eso hace que todo sea más difícil de manejar.
Pues esta situación, y parte de ello es lo de Ucrania, parte es lo que ha ocurrido ahora lo que ha ocurrido entre Pakistán y la India. Parte, por supuesto, muy importante es el peligro de que en Oriente Próximo se desarrolle una guerra que, en fin, Sí, ya he dicho mi opinión sobre Zelensky, creo que es un loco peligroso. Y bueno, sí, es así. está empeñado en arrastrar a USA a una guerra para aplastar a Irán, ¿no? Y eso es peligrosísimo. O sea, Irán no es muchísimo más que Irak, muchísimo más que Líbano y que esos países que han dejado y que Siria, ¿no? Lo han dejado destrozados, ¿no? Pues bueno, veremos. Es una situación, como digo, de peligro, de incertidumbre mayor que la que hemos tenido desde mucho más. Aparte, sin olvidar tampoco el auge del islamismo radical y su penetración en la propia Europa, ¿no? Una penetración favorecida y promovida por las propias oligarquías europeas, que eso es otra cuestión muy, muy significativa, que crea una intranquilidad pues muchísimo mayor. Bueno, pues visto esto, podemos pasar a otro tema sobre el franquismo. Sí. Sobre algunos ministros de la época. O sea, el gobierno franquista fue el verdadero órgano de poder en el que confluían todas las familias o partidos del régimen, incluido el propio movimiento, porque el movimiento no era un partido único, como muchas veces se dice, ¿no? Era básicamente falangista, pero era un ministerio más. Y además no era el que tenía mayor relevancia. No. Ni mayor relevancia, tenía relevancia, desde luego, pero no tenía mayor presupuesto. Si fuera esto un régimen totalitario, el movimiento sería partido único y tendría un presupuesto enorme y dominaría en fin, al Estado, ¿no? Aquí no pasaba esto. Y el franquismo tuvo 14 gobiernos sucesivos y cerca de 200 ministros, ¿no? La talla intelectual y moral de aquellos políticos, pues, nos parece bastante superior a la de los políticos que hoy tenemos, ¿no? Y que vendrían después, ¿no? Así que en el libro Los mitos del franquismo he hecho algunos esbozos, algunos breves apuntes sobre varios de los ministros más destacados, ¿no? Uno de ellos era Ramón Serrano Suñer, entonces se llamaba Suñer. Este procedía de la CEDA y se integró en la Falange, como tantos otros, después de librarse en una huida rocambolesca de ser asesinado por el Frente Popular. Era cuñado de Franco, se incorporó al gobierno nacional en 1938 como ministro del Interior y era un jurista brillante y un buen organizador. En su nueva posición trató de desarrollar un amplio designio político para superar lo que llamaba el estado campamental inicial, porque claro, al comienzo del alzamiento, pues era un estado puramente militar, o casi puramente militar, y que necesitaba ir pues institucionalizándose y afirmándose como un Estado real, ¿no? Eso, Serrano Suñer trató de convertirlo, lo convirtió en un Estado de Derecho, es decir, un Estado de leyes, sin arbitrariedades personales, basado en los principios falangistas, con cierta imitación del fascismo italiano, pero no era el fascismo italiano, ni mucho menos lo que había aquí. No. Pero se imitaban alguna serie de cosas de él. Tampoco era muy partidario Serrano Suñer de una excesiva influencia del Vaticano, de la Iglesia, porque él pensaba más bien en un Estado bastante laico, ¿no? Hay que decir que Franco privilegió probablemente en exceso a la Iglesia, que al final pues la Iglesia ha llevado su propia política y desde el Vaticano II pues prácticamente casi puede decir que hundió al régimen, por lo menos hundió su futuro, ¿no? Y
Pues al propio Franco, sin embargo, era un poco desconfiado, porque impuso al Vaticano la presentación de obispos, porque era consciente de que en el Vaticano podían meterle obispos contrarios a él, contrarios a su línea, como es una cosa que ha pasado muchas veces, ¿no? A lo largo de la historia, las relaciones entre la Iglesia y los estados pues han sido muy complicadas, ¿no? Y esto consiguió imponérselo al Vaticano. Pero por cierto, después del Vaticano II, del Concilio Vaticano II, la Iglesia burló esta concesión, nombrando lo que llamaba obispos auxiliares, que ya no dependían en absoluto de la aquiescencia del franquismo, ¿no? Y así con estos obispos auxiliares y luego otros que se fueron volviendo cada vez más antifranquistas, pues empezaron a socavar al propio régimen. Esto es una de las enseñanzas históricas más importantes, porque cuando se habla del franquismo, sí, era un régimen católico, declaradamente católico, Claro. pero había sus más y sus menos en todo ello. Al Vaticano no le gustaba nada la presentación de obispos, y los acuerdos a que llegaron, pues fueron que sí, que seguiría habiendo eso, porque era una tradición ya anterior, muy anterior al franquismo, de la propia restauración y tal. Pero vamos, refleja que Franco, a pesar de todo, políticamente era un poco desconfiado de la Iglesia. Tenía bien presente que, a pesar de haberla salvado del exterminio, podía haber ahí de todo, porque en el propio Vaticano, durante la Guerra Civil, pues muchos, obispos separatistas, vascos y catalanes, por ejemplo, pues intrigaban contra él, a pesar de que estaba salvando literalmente a la Iglesia. Sí. Intrigaban contra él y bueno, trataban de impedir en fin, que la Iglesia declarase una cruzada aquella guerra, ¿no? Bueno, pues Sí. ya digo, Serrano Suñer pretendía una armonización con la doctrina católica, pero no con la influencia política de la jerarquía eclesiástica. El andamiaje del nuevo Estado perduró en gran medida durante todo el régimen, hasta el final, ¿no? Como parte de la tarea, pues auspició el Fuero del Trabajo, que fue elaborado por Pedro González Bueno, ministro de Acción Sindical, y esta nueva ley establecía normas laborales mucho más ventajosas para los obreros que cualesquiera normas anteriores. Aunque debido a las penurias que había de posguerra, pues no se podían cumplir del todo, pero en principio daba derechos y conforme mejorara la economía, pues se iban a notar, ¿no? No se limitó a normativas, porque impulsó también el Instituto de Estudios Políticos. Estamos hablando de Serrano Suñer. Sí, de Serrano Suñer. El Instituto de Estudios Políticos como institución de primer rango al servicio de un posible y decoroso proyecto de explicación doctrinal del régimen. Es decir, como una manera de teorizar, una teorización de amplio alcance, ¿no?, del significado del régimen, ¿no? Este es un proyecto que luego se fue disolviendo un tanto cuando él dejó de ser ministro, ¿no? Y entonces quedó como un instituto muy interesante de estudios políticos, pero de una amplitud más amplia que la defensa del régimen, ¿no?, que la justificación del régimen. Y simultáneamente, pues dio gran importancia a la creación de una nueva élite cultural de carácter no exclusivamente falangista o católica. Esto importa. Sí, importa, claro. Porque la falange entonces era mucho más aperturista, vamos a decir, en el sentido cultural, mucho más aperturista que los católicos, ¿no? Pero la quería, en este aspecto cultural, pues pluralista, que recogiese un poco la tradición, el acervo intelectual español, incluido el de los exiliados. Por ejemplo, se fundó la revista Escorial, en la que fueron invitados a colaborar pues los exiliados. Lo que pasa es que se negaron, ¿no?, porque eran de un sectarismo enorme, pero allí colaboró pues gran parte de la élite intelectual española de la época, que en gran parte venía también
durante la época anterior, ¿no? Otra parte de su intensa gestión pues se dirigió a reconstruir las regiones devastadas por la guerra y a la creación de la ONCE. La ONCE, la institución de ciegos, pues sería la organización en su estilo la mejor de Europa, junto con la sueca. Claro. Esto es curioso, pero conviene señalarlo, ¿no? También fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores y era muy germanófilo, partidario incluso de combatir al lado de Alemania, aunque debió de cambiar de criterio y las opiniones de los estudiosos sobre su verdadera intención difieren, ¿no? Él mismo fue juzgado por los nazis como un jesuita, era un calificativo descalificador, ¿no? Es decir, como una persona hipócrita y poco fiable, en el lenguaje de ellos, ¿no? Fue ideador y promotor de la División Azul, eso sí. Hacia el final de la Guerra Mundial, pues se impresionó en exceso, como tantos otros, por la amenaza de Stalin, Roosevelt y Churchill de acabar con el régimen. Y sugirió a Franco licenciar a la Falange para aplacar a los tres grandes. Hay una carta muy interesante en la que dice, bueno, estamos al borde del abismo y, en fin, habrá que sacrificar algo, ¿no? Podemos sacrificar a la Falange, que ha cumplido su función muy bien, pero que en la nueva situación internacional es un peligro para todos, ¿no? Y proponía un gobierno con intelectuales como Marañón y otros más, ¿no? Y Franco, desde luego, se negó. Intelectualmente, Serrano Suñer destacaba sobre la mayoría de sus colegas, pero no tenía grandes dotes diplomáticas y el carácter revolucionario de algunos de sus proyectos pues le ganaron fuertes enemigos en el ejército, en la Iglesia y en los elementos más conservadores, e incluso en la Falange, porque algunos puristas le tachaban de advenedizo por su anterior adscripción a la CEDA, ¿no? Uno de sus adversarios más eficaces pues sería Carrero Blanco. Carrero Blanco influyó mucho en su destitución en 1942 a raíz de un incidente entre carlistas y falangistas en Bilbao. Podemos recordarlo, en un acto carlista en el que participaba Varela, el general Varela, pues hubo un enfrentamiento en el que murió alguno, ¿no? Sí. Y luego fue fusilado uno de los falangistas de manera dudosamente justa. Y entonces se creó una situación un poco de crisis dentro del gobierno que se resolvió destituyendo a uno y a otro. Franco era consciente de que la animadversión creciente que generaba Serrano entre las diversas familias, pues que eso enturbiaba las relaciones dentro del propio gobierno. Ya dije antes que Franco se puede definir como un maestro del equilibrio. Mantuvo siempre el equilibrio, a pesar de los problemas, de las dificultades y de todo, ¿no? Y de las luchas internas, ¿no? Y probablemente esta animadversión que creaba Serrano, la creaba o se la creaban, ¿no? Pues fue probablemente la causa real de su destitución, junto con la de su enemigo, el general Varela. Luego también pudo haber contribuido pues un caso de adulterio, porque Serrano, como se sabe, pues tuvo una hija con un general, con la mujer de un general, una hija que iba a tener cierto papel en la transición. Y eso, pues claro, no gustaba en el régimen este tipo de cosas, ¿no? Digamos que Franco seguía un criterio para los ministros que debían de ser expertos en su ministerio, no como ahora, que da igual, puedes no tener ni idea de los trenes, o sea, de las comunicaciones, y te nombran ministro de eso, ¿no? Bueno, entonces él quería dos cosas. Primero, que entendieran
de su tarea, de su trabajo, y segundo, que tuvieran una vida no escandalosa, que no dieran motivo a escándalos. Y claro, esto pues no, Serrano pues no lo cumplió del todo. Era muy eficaz, muy inteligente, muy buen organizador, y entre unas cosas y otras pues fue destituido. Y eso fue una cosa que le causó un gran resentimiento, ¿no? Así que al ser apartado de esta manera de la política, pues Serrano pues iba a corresponder a Franco, ya digo, con un profundo resentimiento que queda expresado en sus memorias y en diversos escritos, y más sobre todo en conversaciones particulares. Un poco... Don Pío, quedan unos 4 minutos, ¿eh? Quedan 4. Sí. Bueno, un poco como le había pasado a Queipo de Llano. Queipo de Llano tuvo un papel muy brillante en conseguir casi sin fuerzas, más fuerzas que él mismo, imponerse en Sevilla, y era como militar, era muy bueno, pero estaba siendo completamente perjudicial. Por una parte, políticamente no tenía ni idea, vamos a decir, como le pasaban a otros muchos. Franco tenía una idea política clara y una idea militar muy clara. Entonces Queipo de Llano era muy bueno como militar, era pésimo como político y muy malo como propagandista, no en un sentido porque sus emisiones radiofónicas contribuyeron a mantener el ánimo y la moral, incluso en la zona roja, ¿no? Pero eran unas emisiones que eran de cara al exterior, ¿no? Al mundo exterior, eran perjudiciales, ¿no? Daba una impresión un poco chocarrera y un poco chabacana, ¿no? Sí. Y claro, Franco le quitó la radio, por así decir. A pesar de que, evidentemente, una de las cosas curiosas es que es probablemente la primera guerra en que la radio ha desempeñado un papel importante. Eso se debe a Queipo de Llano. Bueno, pues Queipo de Llano le guardó a Franco un resentimiento terrible, ¿no? Salieron sus memorias hace tiempo, ¿no? Que quedaron ahí ocultas, pero creo que se publicaron hace unos años, ¿no? Sí. En las que pone a Franco a caldo. Más o menos él venía a creer que Franco como militar no era gran cosa, que él era igual o superior, que a él se le debían muchos éxitos y que no se le habían reconocido, y a Franco lo ponía verde. Incluso lo trataba con un gran desprecio, ¿no? Como le llamaba paca la culona y cosas por el estilo, que es una cosa que luego han utilizado mucho otros, ¿no? Y digo, a Serrano Suñer pues le pasó algo parecido, ¿no? Era un hombre de gran valía, o sea, como organizador, como intelectual, como pues era mejor que los demás. La verdad es que era mucho mejor que Varela, ¿no? Pero las circunstancias, por una razón o por otra, consiguió, o sea, se ganó o le ganaron casi el odio, ¿no? De muchos militares, de católicos, en general los militares no les gustaba la falange. Algunos sí, Muñoz Grandes, pero en general a la mayoría no le gustaba la falange. Tampoco le gustaba la falange a una gran parte de los católicos, de los obispos y tal. Y no le gustaba la falange pues a otros. Y él trataba de dar un cierto carácter falangista al régimen. No un carácter totalitario al estilo del fascismo italiano, pero sí un cierto carácter. Y además un acuerdo con la jerarquía eclesiástica, que no lo consiguió. No consiguió estas cosas, ¿no? Pues, don Pío, si le parece, sí, le matamos, sí. Bueno, por poner una anécdota, cuando se creó la División Azul, pues tuvo una verdadera pelea con Varela. Varela era contrario, en todo caso, que se llevara, que no fueran voluntarios incluidos en el ejército alemán, sino que fuera una división española, que fuera Rusia, ¿no? Entonces Serrano Suñer dijo, pero vamos, usted no sabe ni de qué habla. Si hacemos eso, entramos en guerra directamente con Rusia. Claro. Y también en aquel momento estaríamos en guerra, seguramente enseguida, con Inglaterra con Inglaterra, ¿no? Claro, y con USA, ¿no? Claro. Bueno, pero eso es un poco... él tenía una visión política mucho más clara que Varela y que la mayor parte de los generales y la mayor parte de los intelectuales del régimen.
Sí. Pero, claro, ya digo, las cosas fueron como fueron. Y repito, estas situaciones se dan en política constantemente, en cualquiera. Sí. Y el saber bandearse en ellas sin inclinarse hacia ninguna posición peligrosa, pues fue el mérito de Franco. Sí. Pues, Bueno, y tiene muchísimo interés y muchísimo mérito todo lo que allí pasó. sí, muchísimo. Claro. Es interesantísimo, y la capacidad de Franco para bandearse y para salir con la mejor solución es casi increíble, Sí, ¿no? sí, Teniendo en sí. cuenta la poca calidad que tradicionalmente han tenido los políticos de derecha. Pues don Pío, lo dejamos aquí si le parece, ¿eh? Con la De promesa de acuerdo. volver Dios mediante la próxima semana aquí a Informa Radio. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Un Un abrazo muy fuerte, abrazo. don Pío. Gracias. Chao.